Bienvenidos a otro episodio de Nutrición Sanadora. Estamos acá con nuestra querida Nicole, nuestra querida Diana. Vamos a hablar las tres de un tema bien interesante. ¿Pueden, por favor, Nicole, decirle hola a la gente, luego Dianita? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper. Hola a todos, qué rico estar nuevamente aquí con todos ustedes. Espero que puedan escuchar este podcast que va a estar buenísimo. Así es, y hoy día yo creo que la que nos va a dar el titular de este podcast es Dianita. Diana, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad y de cuándo a veces esta ansiedad quiere tomar control sobre nuestras vidas. Así es. Vamos a hablar de un tema súper atingente. Hoy día hay muchísima gente que tiene episodios de ansiedad, que se siente mal, que tiene algún tipo de enfermedad o algún dolor o sintomatología de algo en su mente, en su ánimo, en sus emociones. Así que, Dianita, ¿tú podrías contarnos un poco qué es esto de la ansiedad? Bueno, la ansiedad es una alarma interna, puede ser, que se activa. Voy a explicarlo de forma mucho más sencilla para que podamos entenderlo. Que se puede activar por situaciones que nosotros creemos que son amenaza o peligro, ¿ya? Decir que hay una ansiedad que es la ansiedad que es la fisiológica, que obviamente es una ansiedad que todos tenemos y que, digámoslo así, como la ansiedad normal, para que se pueda entender, que es este tipo de ansiedad que nos alerta para poder actuar ante situaciones sobre todo que son inesperadas o que son nuevas para nosotros. Es decir, que quizás son cosas nuevas que no hemos logrado solucionar o que no tenemos las herramientas, ¿ya? Pero esta ansiedad fisiológica se activa para que nosotros podamos tener una respuesta adecuada a esa situación. Y está la ansiedad patológica, que es una ansiedad que se presenta con intensidad y con más frecuencia en nosotros. Generalmente se da porque interpretamos situaciones que en la realidad no son amenaza, pero nosotros lo interpretamos como que son una amenaza. Entonces, por eso nuestro sistema está todo el tiempo en alerta. Entonces, por eso se genera todo este tipo de síntomas. Una ansiedad que es más normal, que es una respuesta del cuerpo positiva en el caso de que necesitamos que reaccione de una manera determinada, y otra cosa es que cuando esto ya se vuelve un episodio frecuente en la vida de nosotros, ¿cierto? Sí, cierto, así es. Contarnos un poco, Dianita, luego ya le daremos el pase a Nicole, que también nos pueda hablar acerca de cómo esto influye en la alimentación o cómo la alimentación puede dar positivamente en algún episodio así, pero podría darnos un atisbo de cómo uno se siente, porque la otra vez hablamos de otro tema ya con Diana, y yo me di cuenta que un tipo de episodio que en este capítulo no tocaremos, yo viví cuando pequeña. Entonces, a veces uno vive una situación y no sabe qué nombre colocarle, o a veces uno vive una situación muy pequeña y le pone tremendo nombre porque ha escuchado que ese nombre anda retumbando por todos lados. Entonces, tengo ansiedad, tengo ataque de pánico. ¿Qué es esto de ansiedad? ¿Qué siente una persona que le da un episodio ya, algo más sistemático de ansiedad? Bueno, primero, como te decía, la ansiedad normal es, por ejemplo, como estos nervios que nos dan internos. No sé, por ejemplo, cuando tú vas a ir a tu primer día de trabajo, sí, que a todos nos pasa. Entonces uno está aquí como con esta sensación interna, como de un poquito de angustia, pero es más como la preocupación, pero obviamente es algo controlable, ¿ya? Es como estos nervios de, hoy voy a llegar a mi trabajo, cómo va a ser, cómo voy a enfrentar el día a día. O los niños, por ejemplo, cuando van a ir al colegio, el primer día de colegio. Entonces, eso es todo normal. Pero cuando ya es una ansiedad incontrolable, que es lo que estábamos hablando ahora, por ejemplo, empieza esta misma sensación que yo siempre les digo a mis pacientes, es como que se siente acá, ¿no es cierto? Como en el pecho, como que me viene una angustia de repente y como que yo siento que me metí como en una habitación. Yo trato de ser como muy gráfica. Y es como que ahí ya empiezan los síntomas físicos, porque, bueno, empieza esta sensación, inmediatamente viene a la mente como pensamientos de temor, ¿sí? Pensamientos de miedo, como estas creencias de que algo malo va a pasar. Y si me pasa esto, y si voy manejando en el auto y choco,
y si, por ejemplo, dejo prendida la estufa y se quema la comida, y si, todos estos como estos, y si, uno empieza a pensar y ya vienen los síntomas físicos, que ya sería cuando ya la persona empieza a sentir que el aire se le va, así como me estoy ahogando, sudoración, palpitaciones fuertes. A algunas personas les puede dar mareo, incluso muchas personas pueden también como tratar de desmayarse porque ya hay un descontrol físico. A algunos les da, por ejemplo, síntomas como estreñimiento o generalmente como colitis, ¿sí? El tema digestivo se altera y ahí obviamente es como que la persona siente que literalmente está como en un hoyo profundo, negro y que no va a salir de ahí. Entonces, muchas veces pueden venir pensamientos como, no voy a salir de aquí, me voy a volver loca, no sé qué me está pasando. Y ahí la persona se queda como en esta burbuja y la crisis puede pasar de minutos a horas. Sí, o sea, nosotros no se puede como establecer un tiempo determinado de una crisis de ansiedad. Puede, puede empezar minutos y horas o incluso días. ¿Ya? Entonces, básicamente esos son como los síntomas que se dan. Nicole, ¿quieres hablarnos algo al respecto? Estoy segura que sí. Sí, la verdad es que yo le hago check a todo lo que Diana dice porque me tocó, sí, vivir toda esta ansiedad ya más descontrolada y, y es ahí donde aprendí mucho. Aprendí mucho de cómo ayudarnos con el tema alimenticio. Aprendí mucho también lo importante que es la terapia dentro de este marco, de que cuando ya está en el descontrol, por decirlo de alguna forma, y, y la verdad, bueno, todos sabemos que, no sé si todos sabemos, pero la mayoría sabemos o de lo que lo hemos pasado, que es un proceso. Y como es un proceso, va a tomar tiempo. Y dentro de este tiempo, lo importante es no exigirnos, sino que tratar de ayudarnos siempre, siendo compasivos y todo eso. Ahora me, me lanzo nomás con todo de la alimentación. Ya. Sí, te quiero decir algo súper importante con respecto a las hormonas y a los neurotransmisores. Una persona que está viviendo ansiedad, que obviamente esto también puede llevar a la depresión y otro tipo de trastornos, es también porque la serotonina está baja. Eso es un dato súper importante. Entonces, ahí hay que, claro, obviamente con exámenes y todo, pero hay que identificar eso para poder aprenderla a regular. Porque la serotonina finalmente es esta hormona que nos hace que nos establece el estado de ánimo ya. El tema digestivo también nos ayuda hartísimo cuando estamos bajos de energía. La serotonina nos ayuda como a estar de manera equilibrada. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, puedo equilibrarlo? Por aquí ya me tiro a los tips antes de que, de que Nico se vaya con la comida. Por ejemplo, descansar. Descansar mis 8 horas de sueño, ¿sí? Descansar, buena alimentación, tener también espacios en donde yo me pueda desconectar de lo que a mí me genera estrés, de lo que me genera carga, de lo que me genera preocupación. Tener estos espacios con personas con las cuales tú puedas compartir, reírte, eso ayuda a que la serotonina también empiece a equilibrarse de manera adecuada y de manera sana. Ahora, también hay medicamentos que obviamente si no se logra como regular, vamos a tener que ir a los medicamentos, pero obviamente es como por un tiempo, ¿no? Como para que se regule. Así que eso quería decir. Muy bien, muy buen aporte. Después hablaremos de la serotonina. Adelante, Nico. En cuanto a lo que pasa en el cuerpo, ya sabemos que hay una desregulación, que como decía la Dianita, a nivel hormonal nos falta serotonina. Más que entrar en el tema así como más bioquímico, más específico, biológico, voy a dar los tips que ayudan. Y esto es transversal. O sea, no solo me ayudaron a mí, ayudan a muchos. El cuerpo se empieza a producir una inflamación. Estos estados de alerta ya sabemos que se eleva el cortisol y todo eso son periodos de estrés y eso hace que el cuerpo se empiece a inflamar. Entonces, aquí es importante que podamos comer alimentos, tener en nuestra dieta alimentos antiinflamatorios.
de partida sacar los procesados, ultraprocesados y que nuestra dieta sea lo más natural o real posible. Eso por un lado. El consumo de agua, incorporarlo, pero así, yo creo que entre 2 litros y medio. El omega 3, que es un antiinflamatorio, esto puede ser consumido en los pescados, todo eso, como también la suplementación. Podemos también usar adaptógenos, sobre todo si hay problemas eh, para regularnos al principio y sobre todo en el sueño. Ya están los adaptógenos, la que yo amo es la ashwagandha, porque la ashwagandha nos va a servir para todo, para si nos falta cortisol, si nos sobra cortisol, la ashwagandha es excelente. Y también existen otros adaptógenos, están los hongos, el reishi, todo esto, pero yo principalmente siempre recomiendo la ashwagandha, porque como les explicaba, si nos falta energía o si estamos muy activos, muy hiperactivos o muy alerta, esa es la palabra, muy alerta también nos va a ayudar un montón. Y lo otro es la incorporación del ejercicio sí o sí, y no cualquier ejercicio, porque imaginemos, como decía Diana, que estamos alerta. Entonces, algo como cardio o todo esto de, no sé, trota, de sobreesfuerzo, va a activarnos. Aprender más. Claro, nos va a pasar eso. Entonces, lo ideal es empezar con elongaciones, empezar con algo así tipo pilates, no sobreexigirnos. Entonces, pero sí o sí incorporarlo, porque el ejercicio ayuda mucho a regular todo el tema hormonal. Es impresionante. Y lo otro es tener estas rutinas de sueño, empezar a hacer rutinas de sueño. ¿Por qué? Porque se desregula el sueño. Pueden haber episodios como que me cuesta quedarme dormido o como me despierto muchas veces en la noche o no logro tener un sueño profundo y reparador. Entonces, para cada cosa hay como un protocolo a seguir, de qué podemos usar, de qué no, pero sí o sí, como decía recién, estos tips, ya que a todos nos van a servir, es hacer una rutina de sueño. Esta rutina de sueño involucra que a cierta hora yo dejo de ver pantallas, bajo las luces, pongo luces cálidas, si puedo poner luces rojas, excelente, bajo los ruidos que hay en la casa, me preparo para enviarle las señales a mi cerebro de que hay que empezar a bajar las revoluciones y eso lo puedo hacer como, no sé, leer un libro, cosas que yo hago, generalmente es poner música instrumental, leer y bajar obviamente las luces y todo eso. Y también, esto es importante, pero muchos lo pasamos a llevar, es la temperatura. Tener la temperatura adecuada al momento de acostar. Por ejemplo, si sentimos frío, bueno, nos abrigamos. Si sentimos calor, nos desabrigamos. Pero que también la habitación pueda tener una temperatura adecuada para poder llevar a cabo un buen sueño. Y ya si hablamos de suplementos, podemos usar. Esto es todo con consultas a profesionales que se dediquen cada uno a su área, obviamente, pero tenemos en suplementos la melatonina, como les decía, el tema de la ashwagandha. Existen cápsulas de aceite esencial de lavanda que también ayudan a hacer el mismo efecto que hacen ciertos fármacos para inducir el sueño, para tener un sueño más profundo. Tenemos el GABA, que es un tipo de neurotransmisor que se inhibe en el... No, no está. No es que no esté, en el fondo no está haciendo su labor o no se está secretando de forma adecuada para que podamos tener un sueño más profundo. Así es que, pero todas estas cosas siempre son caso a caso, porque si bien existen cosas transversales, a gente que le sirve otra cosa. Y se me fue, en el agua, siempre tratar de incorporar no solo agua, sino que agua con minerales. Y no estoy hablando de Powerade ni Gatorade, no, por favor, no hagan eso. Pero sí, creo que la Nichi tiene, perdón, Denise tiene un reel donde habla de cómo agregar electrolitos, hacer un agua que nos vaya a hidratar de verdad. Así es.
De hecho, gracias Nico, súper súper buena información, harta información. Sí, tenemos un capítulo por ahí de cómo beber agua de manera correcta, cómo hidratarse de manera correcta. Tenemos el capítulo de la menopausia, que ahí hablamos mucho de las hormonas, y ahí entre esas hormonas hablamos de la serotonina, como nos hablaba Diana. Eh, Ujú. y como hemos dicho en este capítulo, hay cosas que son transversales. Si bien, si lo suyo, si tu crisis es demasiado aguda, tienes que sí o sí ir a tratarte por un profesional de la salud, ¿verdad? Pero hay cosas que son globales. Por ejemplo, a mí no me ha pasado nunca esto de tener ansiedad, pero lo que me pasa es que yo trato de no, como mi personalidad es así como, ¡uah! Todo el día anda como arriba, entonces yo trato de que hayan cosas que yo no me suban más, porque es como que tiene que estar igual en equilibrio eso. Y por ejemplo, cuando yo, no sé, voy atrasada a buscar a mis hijos, por ejemplo, son cosas tontas, ¿ah? Pero yo empiezo a sentir esta cosa así como que mi corazón empieza como que la guata se me aprieta. Ay, y yo digo, no, no, Denis, sal de ahí. Y la manera en la que salgo yo personalmente, porque una lecera, ¿cómo voy a estar angustiada por eso? O sea, ¿cómo me va a empezar a sentir rara por eso? Digo, empiezo a respirar. Sí, Denis, sal de ahí, no, no está bien. Y comienzo a escuchar mi inhalación, a escuchar mi exhalación. Y eso de verdad suena así como, pero de verdad me trae la calma. Entonces, cosas como respirar bien, cosas como dormir bien, cosas como una dieta antiinflamatoria que tiene todo que ver con, primero, alimentos que tengan más de un ingrediente, no. O sea, carne, vegetales, huevo, alimentos que tienen solo un ingrediente. Esos son los alimentos reales. Los otros alimentos sacarlos porque son muy inflamatorios y alimentos antiinflamatorios como por ejemplo, no sé, los fermentados, alimentos que me ayuden en mi sistema digestivo para poder procesar todo mejor. Son tips que funcionan para todos. Pero en casos más graves, Diana, en casos que yo sienta que no me ha pasado antes o me está pasando muy poco, y yo sienta esto, que me estoy hundiendo, que me estoy yendo a negro, que me siento como en un hoyo y que estoy pensando cosas como, por ejemplo, si salgo en el auto a buscar a mis hijos, me puede pasar algo y si mis hijos están en el colegio y empiezo a angustiarme Mm. por cosas que yo no tengo el control de eso. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer una persona en esa situación para comenzar a tranquilizarse? Bueno, ahí lo importante es reconocer, obviamente, primero que necesitamos ayuda, porque a veces suele mucho, con el tiempo que tengo de experiencia de atender pacientes, uno dice, no, yo puedo sola, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que tú contabas de este episodio es algo normal. ¿Qué pasa? Que era lo que yo al principio estaba comentando, es la ansiedad normal, que todos la vamos a tener, o sea, y quiero que acá quede como súper claro, pero creo que en un capítulo lo hablé. Las emociones no son malas, nos ayudan a adaptarnos. Entonces, en este caso, claro, es normal que pase esto, ¿sí? Porque son situaciones que o se salen de control o son cosas inesperadas. Pero cuando ya estás mal y cuando ya esto es más frecuente, o sea, ¿cómo saber que realmente necesito ayuda? Cuando es frecuente y cuando de lo que tú contaste, de este ejemplo tan claro, empieza ya a ser intenso. Es decir, como que tú ya sientes que tu mente controla y tus pensamientos te están controlando y que todo el tiempo estás con sudoración, que todo el tiempo estás con palpitaciones o que, por ejemplo, ya empiezas con un tema de no quiero salir, no me quiero levantar de la cama, ya no soy funcional en mi casa o en mi trabajo, no quiero ir al trabajo, no me voy a levantar, por ejemplo, a ducharme, a hacer cosas tan básicas. Ahí primero reconocer que ya estoy entrando como en este bucle y necesito pedir ayuda. Y aquí ya es importante ir a donde un psiquiatra, ir a donde una psicóloga especializada que nos pueda dar un diagnóstico finalmente de qué es lo que nos está pasando con los síntomas que estamos teniendo. Y obviamente ya esta persona va a empezar un tratamiento integral, ¿sí? Que tiene que ver ya con un medicamento, que era lo que hablaba la Nico. Obviamente lo ideal sería que nosotros empecemos con algo natural, pero como lo decía anteriormente, a veces la ansiedad se sale de control y a veces es también por situaciones que yo no he resuelto, que durante el tiempo yo permití y que no han sido resueltas, que no han sido gestionadas y se gatilla en esto. Entonces, primero necesito que se regulen estas hormonas para poder entrar a trabajar con la psicoterapia, que lo que decía la Nico es muy cierto, es súper importante. En mi caso particular, yo trabajo mucho con una terapia que es cognitivo-conductual, obviamente no es la principal que trabajo,
pero yo siento que es la que más tiene evidencia. De hecho, han hecho estudios en donde tiene más evidencia científica, porque esta se enfoca mucho en el sistema de creencias. Por lo que decía anteriormente, una persona que tiene ansiedad es una persona que ve como amenaza todo el tiempo situaciones que no son amenazas. Entonces nuestra mente igual está con creencias irracionales, con distorsiones cognitivas y hay que ir como caminando más profundo, porque quiere decir que en algún momento se rompió esta creencia o en algún momento yo adquirí esta creencia que hoy en día me permite que yo esté paralizada y que tenga ansiedad, por ejemplo, y que no la sepa manejar. Y que la ansiedad tome control de mí, que era lo que el capítulo, el nombre de este capítulo. Entonces, ahí recomendarle mucho a las personas eso, identificar cuándo realmente yo lo puedo gestionar. Una parte importante es que si yo lo puedo gestionar, es saber que tengo red de apoyo, no sé, mi esposo, mi familia, mi papá, mi mamá, que me pueden ayudar a gestionar, ¿sí? Y ahí obviamente la ansiedad va a ir bajando, pero cuando aún así, teniendo una buena red de apoyo, eh, perdón, no baja la intensidad, yo creo que hay que buscar ayuda. Eso es lo principal, buscar ayuda. De hecho, es como el cerebro hablándonos que algo no está funcionando bien en nuestro razonamiento, porque al final es como querer tener el control de situaciones que no tienen Exacto. nada que ver con que estemos o no estemos, con que hagamos algo o no hagamos algo. Muchas gracias por este capítulo, queridas mías. Es un gusto siempre hablar con ustedes, escucharlas. Gracias por sus consejos tan claros, porque la idea de estos podcasts es poder ayudarlos a ustedes, a nuestros queridos oyentes. Así que muchas gracias, Nicole, muchas gracias, Diana, muchas gracias a ustedes por seguirnos y nos veremos en un próximo capítulo. Adiós. Chao. Adiós.